Los primeros los va a hacer últimos y a los últimos los va a hacer primero, porque esa es la manera del evangelio. Es la manera, es el paradigma de gracia que Dios está levantando y erigiendo sobre estas dinámicas históricas. Sí. Que el pueblo de Israel, para poder ser salvos, se tenían que ver como los últimos y no lo estaban haciendo. Y para que los gentiles fueran salvos, iban a ver que no pueden ser salvos como primeros, sino como los últimos, como los primeros pecadores. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Bueno, mis hermanos, estamos de nuevo aquí con los pastores Uziel, José y David, y estamos teniendo conversaciones muy buenas acerca de Romanos. Hoy estamos en el capítulo 11 y ayer escuchamos una conversación que tuve con José, Jonathan Palazzi y el pastor Alex, pero hoy regresamos con este equipo destacado y vamos a hablar un poco acerca del resto del capítulo 11. Llegamos ayer hasta el versículo 6, así que yo voy a leer desde el 7 hasta el final. Va a ser una lectura larga, pero entonces vamos a entrar y vamos a hablar de esto más a fondo. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu embotado, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierta en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurézcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos, y su transgresión es riqueza para el mundo. Y si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Sabes que dije que iba a leerlo todo, pero vamos a detenernos ahí. Vamos a comenzar a hablar acerca de esto porque llega un momento que suena triste. Es triste en realidad y sabemos que Pablo nos ha dicho que esto es algo que él siente profundamente en su corazón. Él quisiera alcanzar a más de sus hermanos, sus compatriotas, pero no lo está viendo. Y ahora vemos en el versículo 7 unas palabras que otra vez suenan preocupantes. Así que, ¿qué significa esto? Cuando él cita en el versículo 8, Dios les dio un espíritu embotado, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. ¿Quién se atreve a contestar eso? Bueno, hemos hablado en el pasado, ¿verdad?, de que el endurecimiento de Dios, como lo dice acá, ¿verdad?, que fueron endurecidos. Fueron endurecidos. Simplemente viene siendo Dios dejándonos en nuestra incredulidad, sí, ¿verdad? Dios levantando su mano y dejándonos en lo que queremos, ¿verdad? Ellos endurecieron su corazón. Y Dios simplemente los ha dejado en ese espíritu, ¿verdad? Ok, pero el texto atribuye aquí acción a Dios. Y por eso es que quiero que desarrollemos un poquito más. Dice, Dios les dio un espíritu embotado. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que José va por el camino, sí. ¿Verdad? El camino correcto, en el sentido de que hay un endurecimiento personal, de rechazo a la palabra de Dios, de mantenernos en nuestros pecados. Y Dios judicialmente no sella, sino como que afirma, ¿verdad? Y pues vamos a decir que eso endurece o embota
porque no trae una acción que pudiera traer para suavizar o para cambiar esa condición, sino simplemente la establece o la confirma. Me acuerdo de ¿cómo se llama? El caso cerrado. Caso cerrado. Lo que en este caso, el caso no está cerrado. Sí, no está cerrado. en verdad, pero temporalmente. Para la nación. Para la nación. Para la nación. Para la nación. Para muchos individuos, sí. Cierta, tristemente. Cuando decimos un endurecimiento judicial es que es con causa justa. No es que Dios esté endureciendo, cerrando el corazón de nadie arbitrariamente, sino que es lo que el hombre ha merecido. Sí. El juicio de Dios, que Dios lo deje, como dice José, que Dios lo deje, lo abandone a la justa consecuencia de lo que él merece. Es algo justo por parte de Dios. No es un endurecimiento arbitrario, injusto, algo que Dios está haciendo que no... Ni es en contra de su voluntad. Nadie en el juicio final va a poder decir... es culpa tuya, Señor. Claro, cuando el hombre cae y desobedece, lo hace por su propio pecado. Pero tenemos que tener también en cuenta una cosa, a mi entender. Dios no es autor del pecado, pero Dios sí usa el pecado para un propósito, incluso el pecado para un propósito. Una de las cosas que hace el pecado es que muestra la santidad, el carácter de Dios, porque es como la contraposición. Entonces, yo creo que en el texto acá, Dios tiene un propósito claro. Hay un pueblo que está endurecido por incredulidad, por creerse mejores, por hacer su propia ley, por desobedecer a Dios. Y Dios está usando eso, y dice Pablo claramente, para salvación a los gentiles en el versículo 11. Entonces, eso no queda con despropósito. No hay despropósito alguno en Dios. Entonces, sí, lamentamos que ese pueblo esté endurecido. Pero es como tú decías, José, es por su propia desobediencia, por su incredulidad. Y Dios comienza a usar esta realidad para expandir el evangelio hacia los gentiles, del cual Pablo es apóstol ahora. Entonces, hay un propósito ahí. Hay un propósito ahí. Y una de las cosas que yo veo es que esto no es otra cosa que el resultado de la elección de Dios. Se está poniendo de manifiesto la elección de Dios, pero se está poniendo de manifiesto también el propósito que Dios tiene para ellos. Porque ya Pablo habló del remanente de Israel. No es que Dios esté odiando a Israel. Sí. No. Hay israelitas que se están salvando. Dios no ha desechado a su pueblo. Los hay que se están salvando ahora. Incrédulos hay. En Israel y en los gentiles también. Pero hay un propósito aquí. Es la expansión del evangelio hacia todo el mundo completo. Porque... Y es interesante porque hay un amor también de Pablo ahí, porque Pablo está diciendo que esa misma salvación de los gentiles tiene como propósito también mover a celos al pueblo de Israel. Wow. Sí, hay una interacción entre lo que pasa con los gentiles y lo que pasa con los judíos, y uno está obrando en el otro, produciendo algo bueno para el otro y viceversa. Y es algo tremendo. Y pronto Pablo va a estallar con celebración y doxología, pero no hemos llegado a eso todavía. Pero es lo que debe producir en nosotros cuando lo entendemos. Pero otra vez, quiero que sigamos pensando un poquito acerca de lo que está pasando aquí. Porque déjame ver cómo digo esto, pero es fácil para nosotros pensar en términos grandes de una masa de la humanidad, que bueno, estos son los escogidos, estos son los que no fueron escogidos, y simplemente al identificarlos como un grupo, ¿no? Quizás es posible dejar de sentir compasión, dejar de sentir misericordia humana. Estamos hablando de individuos, estamos hablando de personas que por este endurecimiento perecen. Pero si quieres responde, David. No, es el hecho de que ellos no perecen por el endurecimiento judicial de Dios. El endurecimiento judicial de Dios hacia ellos es la consecuencia de su propia camino, de su propia muerte espiritual. Sí. Ellos han escogido ese camino. Y Dios sella Dios tiene la prerrogativa en algún momento de que al que está bajo juicio y bajo condenación,
sellar ese veredicto. Es como un juez cuando dice, ya hasta aquí va a llegar el Hasta criminal. aquí. Y va en cadena perpetua o va a la pena capital, etc. Tenemos que resaltar esa idea. No está que Dios está haciendo algo injusto, arbitrario, y por su endurecimiento el hombre ha escogido ese camino. En algún momento le llega el juicio de Dios. Hago Si una te entiendo, pregunta. David, ellos están endurecidos. Lo digo para que el público que nos escucha entienda bien. Ellos están endurecidos porque desean estar endurecidos. Sí. Ese es el deseo de su corazón, caído y quebrado. Sí. Ok. Y Dios como Pero por que eso hago la pregunta, porque otra vez yo estoy tratando de pensar como el que escucha y quizás no tiene los estudios que nosotros tenemos, no han pasado tiempo en este texto como nosotros, pero está esa reacción de que, bueno, están hablando de miles de millones de personas que están endurecidas, que no han creído, no solo judíos, sino gentiles también. Como las personas que dicen, yo prediqué, yo testifiqué a mi mamá o a mi papá toda mi vida y nunca creyó en Cristo. ¿Por qué, Señor? Y necesitamos oír las respuestas que ustedes han dado. Vamos a repetirla. Dios endurece el corazón del que ha rechazado. No es que ellos rechazan porque Dios endureció sus corazones, sino que Dios endurece corazones de personas que ya han rechazado a Cristo. Es la misma tesis que Pablo ya ha planteado con la ilustración del diálogo con una tercera persona. Y él ha hecho esa pregunta. ¿Es Dios injusto por eso? Y que ha rechazado con conocimiento. Con conocimiento. Porque esto no es cualquier pueblo o cualquier nación. Sí, bueno, sobre todo sí, los judíos. Eso es un dato importante. Sí, es porque alguien puede decir, ay Dios mío, ¿será que Dios ya a mí me rechazó? Alguien puede estar escuchando eso. Y yo siempre le digo, al que piense así, no, a ti Dios no te ha rechazado. Si tú haces esa pregunta es porque a ti Dios no te ha rechazado. Yo digo lo mismo. Hay personas que han preguntado eso. Ok, si yo no he oído nunca hablar de Cristo, ¿por qué Dios me rechaza? Pero es que Dios no te rechaza por tu desconocimiento de Cristo. No. Te rechaza por tu pecado. Claro. Por el mal que tú has hecho. El punto es que el castigo, o sea, el juicio y la decisión judicial de Dios sobre la persona no viene por desconocimiento de Cristo, viene porque somos malos y le hemos fallado a la ley de Dios. Correcto. Hemos desobedecido a Dios. Correcto. Y en este caso es la nación de Israel que ha recibido todo el conocimiento de Dios, ha recibido al Mesías y le han rechazado. Por lo tanto, viene en ese periodo, en esa estación, ¿verdad? De tiempo, le viene este endurecimiento parcial, temporal. Porque Dios trae juicio sobre esa nación, vamos a decir en ese momento, esa generación, Dios es soberano para poder traer sus juicios cuando Él quiera traerlos. Sí. Algo que me encanta de estos pasajes aquí en el capítulo 11 es que Pablo, como tú decías, Dani, él va a terminar con esta doxología, ¿verdad? Hablando de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Las riquezas. La sabiduría de Dios. Sí. Mis hermanos, hay algo que necesitaba, ¿verdad? Necesitaba para que los gentiles recibieran el mensaje de salvación. Necesitaba, ¿verdad? Ese rechazo de los judíos. En mi sabiduría no sé, no lo puedo entender, pero cuando él dice, ¿verdad?, que la transgresión de los judíos es riqueza para el mundo, ¿verdad? Que el rechazo de ellos, ¿verdad?, es un bienestar para los gentiles. Por eso yo hablaba ahorita, José, de lo importante que sería, que es porque ya lo hicimos, resaltar el hecho del propósito. El propósito. Porque una pregunta buena ahí sería, ¿por qué? ¿ha dejado Dios de salvar a judíos? No. Es una ampliación del plan. Sí. Dios se revela ahora al mundo entero. Sí. Y la salvación es para todo el mundo. Pero Dios no ha dejado de salvar judíos. No. Ni tampoco hasta gentiles. el día de hoy sigue salvando. La gracia sigue judíos. siendo efectiva para todo aquel que cree. Pero lo que el rechazo viene siendo más como una identidad nacional, ¿verdad? Como la nación. Sí. La nación rechazó. Y si te pones a pensar lo que ellos estaban buscando, un reino establecido donde ellos fueran los gobernantes de todo el mundo prácticamente. Es que ellos tenían una mejor idea
para ellos. O sea, es como que cuando, mira, Dios, yo tengo algo bueno para ti de parte de Dios. Sí. Y es como si ellos, como nación, le hubiesen dicho a Dios, no. Tu plan no es mejor que el mío. Yo sí tengo un buen plan. De hecho, por eso Pablo, citando a David, mira lo que David dice. O sea, de ese plan glorioso que Israel tiene para sí. En el versículo 9, Pablo dice, y David dice, su banquete. O sea, es la idea que ellos tienen de su propio reino. Yo sí tengo un plan bueno para mi vida. Tú no, Dios, yo sí. Dice, su banquete se convierta en lazo y en trampa. Ellos pensaban, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Que ellos iban a disfrutar de un banquete, de un reino establecido aquí en la tierra que iba a ser judío. Claro, mi hermano, ¿por qué le hicieron el recibimiento que le hicieron a Jesús en Jerusalén diciendo Hosana al que viene, Hosana al hijo de David? Porque estaban pensando en su propio reino. Echa fuera a los romanos, haznos libres de nuevo y vamos a mostrar que Israel de verdad tiene potencia sobre todo el mundo. Sí. Y ese no fue el reino que trajo Jesús. Sobre esas premisas, Dios no va a recibir a la nación de Israel. La nación de Israel se cree en los primeros. Pero la forma, el evangelio funciona no salvando a los primeros, sino salvando a los últimos, a los que se creen los últimos. ¿Quiénes son los últimos? Los gentiles, ¿no? Dios va entonces a salvar a los últimos y va a hacer que los primeros se puedan ver como últimos. Es decir, es gracia. Los primeros los va a hacer últimos y a los últimos los va a hacer primero, porque esa es la manera del evangelio. Es la manera, es el paradigma de gracia que Dios está levantando y erigiendo sobre estas dinámicas históricas, que el pueblo de Israel, para poder ser salvos, se tenían que ver como los últimos y no lo estaban haciendo. Y para que los gentiles fueran salvos, iban a ver que no pueden ser salvos como primeros, sino como los últimos, como los primeros pecadores. La doxología que Pablo nos da ahí al final del capítulo, prácticamente nos está diciendo que esto Dios lo ha hecho, ¿verdad? Sabiamente. Sí, sabiamente. Sabiamente. Para una exaltación, ¿verdad? De su gloria y el bienestar de todas las naciones. Acuérdate, Dios no tiene una nación. No existe una nación cristiana. Dios tiene un pueblo. Dios tiene un pueblo. Un pueblo. Y el pueblo fue preparado para su hijo. No es para nosotros. Yo creo que es válido resaltar un asunto aquí. Es que nosotros como que nos distanciamos históricamente un poquito del texto. Este texto está pasando hoy. Continúa. Sí. ¿Dónde está Israel hoy? ¿Cómo está Israel hoy? El grueso de esa nación sigue siendo incrédulo y sigue, teológicamente hablando, sigue esperando a su Mesías. Así es. No reconocieron a Cristo y siguen hoy sin reconocer a Cristo y ofertando el judaísmo como una práctica religiosa que salva. O sea, continúa de esa misma manera. Y Dios continúa salvando israelitas que creen en Cristo en ese lugar, pero continúa ampliando su plan para todo pueblo y nación. Aquí hoy se puede salvar lo mismo un israelita que un chino, que un chileno, que un cubano. Entonces, por eso me encanta como Dani siempre termina cada programa resaltando el evangelio. Para todos aquellos que escuchan, Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro. Es lo mismo que está diciendo Pablo. Sí. Ahora, mis hermanos, vamos a seguir caminando a través de este texto. En el versículo 17, ahora cambia el enfoque por un momento y dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto. Fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad
y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Wow, tremendo, tremendo. Si yo fuese a escoger un texto bíblico para resumir eso, yo citaría: aquel que quiere estar firme, mire que no caiga. Uy, sí. Porque Pablo lo que hace es, de nuevo, atacar el corazón. Sí. Ok, tú fuiste salvo, ellos siguen endurecidos, no te enorgullezcas, porque la salvación es por gracia, no fue por mérito propio. Sí. Entonces, de nuevo, Pablo ataca el orgullo. Y aquí una vez más vemos, ¿verdad?, lo que significa que el Señor los dio a un espíritu de, ¿cómo dice? Embotado. De estar embotado. Embotado, ¿verdad? ¿Y qué significa lo que dice que fueron endurecidos? Porque el versículo, por ejemplo, el versículo 20 dice: muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad. Sí. Fue por su incredulidad, Sí, que ellos son endurecidos. Sí. Fue por Amén. su incredulidad que ellos tienen ahora un espíritu, fueron dados a un Amén. espíritu. Amén. O sea, el endurecimiento es que se mantienen en incredulidad, en su incredulidad. Es Sí. causa Ahora de ellos. mira, pero eso ya lo hemos establecido. Y yo quiero que nos dirigamos a esta idea. ¿Qué es lo que le está diciendo a los gentiles? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos Que hoy? tengan cuidado, que nosotros, los gentiles, no también nos volvamos aún arrogantes, ¿verdad? A creernos que ahora somos mejores que los judíos. Así como los judíos de hoy en día se creen mejores que los gentiles, ¿verdad? Entonces, a mí me encantó cuando estábamos hablando fuera del programa, cuando tú nos compartías y nos decías que nosotros como que vivimos construyendo nuestra propia ley. Y yo creo que aquí aplica. Que Pablo está atacando el orgullo que pudiéramos tener y como que nos está alertando, porque como cristianos, nosotros, tú sabes, comenzamos a enorgullecernos y comenzamos entonces a escribir nuestro propio cerco a la ley y creamos nuestras propias leyes. Y decíamos con ejemplos, sabes, muy aplicativos. La mujer no puede usar pantalones. No se puede predicar en pullover. Ajá. Los niños no pueden subir al espacio del púlpito. Entonces, vamos creando nuestras propias leyes y llegamos a creer que eso es lo que realmente nos salva, lo que mantiene nuestra salvación. Y exactamente como tú decías, estamos cayendo en el mismo plano del pueblo de Israel. Y ahí nos enorgullecemos, ¿verdad? Sí. Cuando, no, porque yo no hago esto, yo no bailo, yo no tomo, yo no... Mi iglesia es mejor que la tuya. Sí, la iglesia. Porque nosotros no levantamos las manos. Sí. O mi iglesia es mejor que la tuya porque levantamos las manos. Sí. Ahora, mis hermanos, aquí parece, aquí Pablo dice algo que puede sonar preocupante. Yo quiero que hablemos de esto. Él decía: Dios, si no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Y eso puede sonar como que Dios está diciendo que si no tienes la actitud correcta, puedes quedarte fuera. Entonces, expliquemos eso, porque yo sé que ese es un versículo que crea duda para la persona que lo lee. ¿De qué está hablando Pablo ahí? Que tú puedes ser parte de la comunidad del pacto, ¿no? Pudiéramos decir, para hablar del pueblo de Israel, que tenían los pactos, las promesas, la palabra de Dios, etcétera. Externamente ser parte de ese pueblo y quedar en el camino. Quedar en el camino en el sentido de ser rechazado por Dios, pero ya hemos visto que la razón es por la incredulidad, porque aunque tienes una participación externa en estos privilegios, beneficios y bendiciones, no has venido al corazón, ¿verdad?, del asunto, que es la fe, la confianza y la recepción de la gracia de Dios a tu vida. Es lo mismo que le pasó? dice el escritor de Hebreos 6, ¿verdad? Es lo mismo. Aquellos que han participado, han sido parte, han
gustado de los dones celestiales. ¿verdad? Entonces, él está hablando a una realidad que todavía existe, y es la presencia de cristianos culturales en la iglesia, que todavía no han puesto su fe en Jesucristo realmente. Son parte de la iglesia, quizás han recibido el bautismo, quizás participan en la Santa Cena o en la Cena del Señor. Sí, Dani. Y aparentemente esos cristianos, para utilizar el término culturales, van a buscar algo en que gloriarse que no es en Cristo. Sí. Actualmente esa es una característica, ¿no? De aquel que tiene una participación externa, superficial, pero no es interna y de corazón. Va a buscar alguna marca, ¿verdad? Ya sea la participación, la nación, que yo soy un judío. Por eso lo vemos prácticamente. No sé si a ustedes les pasa en las iglesias. Hay personas buscando, porque yo tengo descendencia judía, o porque yo, no sé, buscan marcadores externos para poder traer una identidad a su vida. Hemos visto personas que han vuelto ¿verdad? Ya sea al catolicismo romano, han ido a la ortodoxia griega, otros han ido al judaísmo, y cuando la misma característica siempre sale, es que les faltaba algo, me faltaba algo y ahora lo encontré. Y ese algo es determinado en alguna marca externa, en alguna marca que no es el corazón y nuestra unión a Cristo y nuestra identidad y descanso en Él. Aplicando entonces el texto para tratar de, como en palabras sencillas, pudiéramos decir entonces, para resumir un poco y aplicarlo, y es como que es una realidad que en nuestras iglesias hoy hay personas que creen que son creyentes, pero no son cristianos. No han aceptado a Cristo, pueden vivir una vida religiosa, pueden tener la iglesia como un club social, pero no son creyentes. Es como Juan diciendo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Sí. Por eso es bueno predicar el evangelio una y otra vez. A la iglesia. A la iglesia. Yeah. Exacto. Porque uno no sabe. Nosotros no vemos el corazón de las personas, y probablemente sea un corazón que esté endurecido. Nosotros estamos cada vez que predicamos, cada vez que enseñamos, estamos sembrando la semilla. Y esa semilla a veces ni nos damos cuenta que ha caído en tierra que no es fértil, porque luce bien. Las personas vienen a la iglesia, se unen, comparten con nosotros, a veces hasta se convierten en nuestros amigos. Hacen lo que es adecuado, aprenden a hablar adecuadamente. Sí, aprenden a hablar ¿cómo se llama? Usando la jerga cristiana. Pero no quiere decir que han nacido de nuevo. Y por eso viene una advertencia como esta. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, al escuchar estas verdades profundas sobre el endurecimiento, la misericordia y la gracia que injerta, recuerdo que nada en nosotros nos hace dignos. Y aún así Cristo nos abre la puerta de su amor. Que este misterio te lleve hoy a mirar tu corazón con humildad y a descansar, no en tus méritos, sino en la fidelidad de aquel que recibe a todo pecador que viene a Él. Ven a Cristo con confianza. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana aquí en el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.